Vale, pues arrancamos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al curso Transiciones ecosociales en lo rural, potencias, contradicciones, conflictos. Nos toca iniciar hoy la segunda sesión del curso que hemos llamado ¿Por qué la izquierda no entiende el campo? Prejuicios, conflictos y debates urgentes. Y para introducirla hemos invitado a Pedro López, que presentábamos en la web como musicólogo especializado en folclore, cultura popular y flamenco, pero que también escribe, como habéis visto en los artículos recomendados, y trabaja como profesor de primaria y de secundaria también. Suyos son los dos artículos del material básico, los artículos de contexto, y también uno de los materiales recomendados en complementaria, el libro Zascandil. Si habéis leído los artículos, en ellos trata de explicar, a mi modo de ver, con bastante ironía y cabreo, pues esa sorprendente, entre comillas, ¿no? Confluencia o deriva de buena parte de la gente que vive del campo, con intereses que en principio, ¿no?, podríamos interpretar como contrarios, ¿no?, a ella, o contrarios al menos a la parte de la gente que vive del campo que tampoco llega o no llega muy bien a fin de mes, ¿no? Hablamos de la confluencia con los intereses, por lo tanto, de pues, terratenientes, de grandes capitales en el campo y también de fuerzas políticas conservadoras o incluso de extrema derecha. Entre las causas de esta deriva, Pedro López señala en los artículos, ¿no? Bueno, entre algunas cosas de las que señala, destacaría las tendencias punitivas de cierto ecologismo. También señala la superioridad moral, ¿no?, con la que la izquierda, vamos a decirlo así también como en general, dice lo de que del campo, habla del campo, dice lo que se tiene que hacer o no, sin preguntar o discutir con las y los que precisamente viven de él y en él, ¿no? Y también apunta a, pues eso, al estigma, prejuicios que ya hemos venido hablando en otras sesiones, ¿no?, que introduce el sesgo precisamente de pensar en el campo desde una mirada, desde la ciudad y desde una perspectiva urbana, ¿no? También habla de los puentes, ¿no?, que se tiran entre, en realidad, lo que son distintas poblaciones afectadas por lo mismo, ¿no?, por el avance del capitalismo y la mercantilización de nuestras vidas, ¿no? Las poblaciones que viven en el campo y las poblaciones que viven en lo urbano, ¿no? Y a través, a mi modo de ver, de estas impugnaciones y de estos señalamientos de lo que no contribuye, ¿no?, a hacer lazo y a construir puentes, yo creo que sí que deja adivinar, ¿no?, buena parte del camino hacia la reconstrucción de esos puentes. Y bueno, no quería quitar más tiempo a Pedro López para que tengamos las 2 horas tanto de videoconferencia y debate, así que te paso la palabra, Pedro. Estás en mute, Pedro. Ahora sí se me escucha, ¿no? Vale, gracias y perdón. No soy muy ducho yo en esto del Zoom. Gracias a Marisa y bueno, y gracias a todas, a todos los que estén aquí. Disculpas, ¿no? Creo que pedir disculpas por no haber asistido a las sesiones previas, aunque bueno, he visto las grabaciones, creo que conozco un poco vuestros perfiles. Y veréis, yo quería empezar comentando, o voy a hacer una breve exposición de temas que tienen que ver, yo creo, con la cultura política de la izquierda, de la que de alguna forma pues casi todos bebemos, ¿no? En mayor o menor medida, y acabar con apelando a temas más concretos. Y si queréis, incluso comentamos algunas noticias o algunas acciones que me parece que son significativas, ¿no? De cómo se desenvuelve una parte de la izquierda. Siempre que hablo de la izquierda, evidentemente hablo de una parte de la izquierda, quizás mayoritaria, pero evidentemente no es toda, ¿no? Lo digo porque no hay que ofenderse uno a título personal y yo también me considero de izquierda, ¿no? O sea que hablo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me gustaría empezar presentándome, ¿no? No porque sea importante saber quién soy, pero sí que creo que en estos temas, igual que en otros, es importante saber desde qué posiciones habla uno. Yo nací en la Siberia extremeña, que es una comarca de Badajoz, hace 37 años. La Siberia es una comarca, digamos, bastante al margen de lo que fue el progreso en el siglo XX. Hasta hace muy poquito no hemos tenido hospitales, no tenemos ningún tipo de equipamiento cultural. Yo estudié música en un conservatorio a 80 kilómetros, no hay nada antes, no hay escuelas de idiomas, no hay nada. Una comarca con poca población destina casi todo a dehesa, ¿no? La Siberia fue una de las zonas principales donde la Mesta, ¿no?, aquella institución ganadera de la Edad Media,
pues guardaba muchas de sus ovejas, así que casi todo el mundo en la Siberia ha sido pastor o ha tenido algo que ver con la cría de ovejas, algo de ganado porcino, pero muy poco, y también hay algo de olivar, pero bueno, básicamente en eso es lo que ha trabajado mi familia. Todos mis abuelos son pastores, con su transhumancia y sus cosas. Mi padre es maestro, mi madre fue ama de casa, pero hemos trabajado en explotaciones familiares de porcino, de cordero, de olivo, una poquita de viña, hacemos licores, hemos tenido colmenas, hemos pescado, en fin, no nos hemos dedicado profesionalmente a ninguna de estas cosas, pero lo hemos intentado. Mi padre siempre quiso dejar de ser maestro para trabajar en el campo porque había una añoranza de verdad del trabajo en el campo, ¿no? Eh, yo estudié muchas cosas, trabajé de muchas cosas y habiendo tenido oportunidades de quedarme en Madrid con buenos trabajos y tal, pues por 2 veces decidí volver a la Siberia, al campo, en 2 proyectos que no salieron bien. El primero por circunstancias personales, que nos atraviesan a muchas, ¿no? Que tienen que ver con la pareja con la que yo me fui. Y creo que eso es seguramente muchas parejas que están en el rural ahora pues saben de lo que hablo, ¿no? De lo difícil y lo bonito que es irse al campo con una pareja, un proyecto de vida. Y la segunda no funcionó porque me di cuenta de que me tenía que endeudar y me asusté muchísimo. Y unos días antes de firmar con el banco un préstamo de estos gordos para comprar una parte de olivar de sierra, pero bueno, que me parecía que tenía ciertas posibilidades, me asusté mucho, hice cuentas y dije, es que te puedes arruinar a la que salga algo mal, ¿no? Y hablo de esto porque, bueno, que creo que es importante que también que sepáis quién soy yo. Pero bueno, al final de todo vivo en Andalucía. Hoy he empezado a ser maestro. Marisa ha dicho que no. Hoy ha sido mi primer día. Así que bueno, estoy hoy así un poco raro porque hace mucho que no daba clases. Y hoy ya me han dado destino al lado de Sevilla, en un pueblo, en La Algaba. Y también vivo aquí, entre otras cosas, bueno, porque me gusta mucho Sevilla, el flamenco, Andalucía. Yo me he dedicado a la música, pero también porque en mi comarca, ni en mi provincia, por no decir en mi región, no se me ha dado ninguna oportunidad a desarrollar mi labor de música o de escritor. Gané el Premio Nacional de Música de Juventud, no tocado en Extremadura. Digo esto porque la gente que nos posicionamos políticamente en los pueblos sufrimos una serie de represalias que los de la ciudad no tienen, ¿no? Y por eso cuando yo critico algunas cosas de la izquierda y alguien me puede decir que yo soy un rojipardo o alguien de derechas, me ofendo mucho porque yo, por lo que soy, me he tenido que ir a buscar la vida fuera de mi comarca siempre, ¿no? Y esto me gusta hablarlo no para dar pena, yo me siento un privilegiado de la vida, ¿eh? Pero bueno, como sabéis, cuando en los pueblos alguien se posiciona, pues sufre represalias, ¿no? Yo tengo libros que presento en muchas ciudades de España y en Extremadura no, por que quiera que sea, ¿no? En cualquier caso, lo que me mueve a dar estas charlas y a escribir es la preocupación que tengo, bueno, pues por las derivas de la política global, pero también por la derechización de mi gente con la que yo me he criado, de mis amigos, que muchos de los cuales son buena gente. Y eso también me genera conflictos, ¿no? El tener cariño o querer a gente que está ya en la ultraderecha, directamente, por no hablar de familia directa, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Y eso, bueno, pues me obliga a repensar un poco esto y me mueve las carnes, ¿no? También quiero decir antes de empezar, y empiezo ya, que lo que voy a decir ahora, esta serie de críticas, las suelo decir en foros en los que entiendo que somos personas de la misma trinchera, ¿no? Yo de aquí para afuera a veces defiendo ante la derecha lo contrario y por eso me cuesta lo que me cuesta, ¿no? Pero sí que creo, o yo he hecho en falta, y he estado meditando en la izquierda en Extremadura, en Madrid y ahora en Sevilla, he hecho en falta algo de autocrítica en lo que tiene que ver con estos temas, ¿no? No, creo que hay mucha autocrítica, igual demasiada con otros, ¿no? Pero con estos temas creo que hay una serie de consensos, no hay nada más que leer nuestros diarios, ¿no? El Salto, tal, tal. Hay una serie de consensos que pueden estar bien, pero que se admiten algunos discursos sin discutir, sin contrastar, sin, sin apelar a otra gente, y me parece que eso es una de las causas que nos está haciendo alejarnos bueno, de nuestra gente que vive dónde, ¿no? En el campo, en el pueblo. Esto es uno de los primeros temas que quería comentar, ¿no? Es que tenemos, para empezar, un problema terminológico, una gran dificultad, ¿no? Hablamos del mundo rural, del agro, del rural, el pueblo, el campo, y esto evidentemente, pues, claro, admite muchísimas complejidades. Yo, en mi caso, prefiero hablar del campo porque mi experiencia es de campo y yo vengo de una familia campesina y de una sociedad campesina, aunque evidentemente en las últimas décadas todo eso ha saltado por los aires, pero como sabéis, ni siquiera podemos tener discursos así como
muy transversales porque cada pueblo, cada valle, cada comarca es diferente, ¿no? En términos de economía, de poblamiento, y creo que esa es una de las dificultades que nos encontramos, ¿no? A la hora de trazar estrategias, análisis, de realizar propuestas, ¿no? Tenemos un mundo que es muy complejo y que tiene particularidades en cada zona, en cada pueblo, ¿no? Luego, otra cosa que creo que complejiza todo este asunto es que fijaros, ¿no? Que el campo, el pueblo, la gente que lo habita, aparentemente no les dotamos de una identidad. Yo creo que no la tienen, ¿no? Pero bueno, ¿no? Estamos en una época en la que solemos apelar a la identidad como un anclaje, ¿no? De nuestros discursos, también de conexión casi emocional. Y en cambio, esa gente que vive en el pueblo o en el campo, yo creo que no le damos una identidad. No digo que la tengan, ¿no? Pero al menos creo que hay que admitir esa dificultad. Y ni siquiera creo, o ni siquiera creo que la izquierda lo entienda como un sujeto. Creo que la gente que trabaja en el campo y que, por ende, muchas de ellas viven en los pueblos, no son agregables en términos de sujeto político, ¿no? Lo cual, por si fuera poco ya lo de antes, dificulta mucho otra vez los discursos, los anclajes. Y creo que a los que nos gusta la teoría política, creo que todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. O sea, que a veces no vale con tener razón, sino que a veces para explicarnos tenemos que saber en qué terreno nos movemos, ¿no? Y nos encontramos eso con una gente que está básicamente desagregada, porque las sociedades rurales, campesinas, han saltado por los aires en las últimas décadas, en las décadas de la información, del consumo, de la movilidad, y ni siquiera sabemos muy bien qué es el campo, qué es el pueblo, quién vive ahí. Evidentemente hablamos de identidades mixtas, por supuesto, pero con todo yo sí que quería decir que creo que hay algunas diferencias, ¿no? Evidentemente hay que oponerse a esta dicotomía. Lo dijisteis por aquí, creo que el día de la presentación. Es absurdo esto de pueblo, ciudad, rural, urbano, ¿no? Estas dicotomías hoy en día no, creo que no son operativas, ¿no? Más que para trazar algunas abstracciones básicas, ¿no? Pero yo sí que creo, y me vais a permitir, en fin, la arbitrariedad supina de hablar de que yo sí que creo que hay una serie de rasgos sociológicos, antropológicos, de enculturación, que diferencian o caracterizan a la gente que vive en el campo y por ende en el pueblo de la que no. Y yo creo, y lo digo, yo me siento de esa parte, ¿eh? Creo que, vamos, yo solo vuelo y lo siento y es más difícil explicarlo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con rasgos o rastros de sociedades premodernas, ¿no? Aquí el primer día un compañero dijo lo de que a veces en el campo hay prácticas precapitalistas. Yo no entiendo lo que dice, yo no diría tanto como precapitalistas, pero sí como sociedades premodernas, ¿no? Creo que las sociedades agrarias, rurales, el sujeto individuo está mucho más disuelto que las sociedades modernas. Hay muchos conflictos porque uno se debe a lógicas familiares, sociales, ¿no? A veces no se tiene tanto en cuenta la voz individual de uno, los deseos, estas cosas, ¿no? Eh, es es una sociedad donde hay una desconfianza fin, tradicional por la representatividad, por delegar la representatividad, ¿no? Es una sociedad, un mundo donde el progreso o la idea de progreso no ha operado como ha operado en el mundo obrero, en el mundo proletario. A este respecto me gusta recordar a John Berger, ¿no? En el epílogo de Puerca Tierra de la novela, explica de una forma poética y simbólica quizá algo donde sí que creo que tiene razón, ¿no? Y es que el mundo obrero urbano ha tenido una concepción lineal del tiempo, por tanto, donde cabía un después, donde cabía un progreso, una liberación, mientras que el mundo rural, no mucho más atado a las estaciones, al ciclo del calendario, tiene una concepción circular del tiempo. Entonces, es inevitable que las sociedades agrarias sean conservadoras en ese sentido, en el sentido de que no hay un futuro liberador. Puede haber un futuro en mejores condiciones, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi familia, un futuro igual, pero con trastorno, ¿no? Pues si me permitís la broma, ¿no? Pero donde todo se repite igual, ¿no? Y creo que eso hace, bueno, pues que los que nos criamos, además a los que hemos trabajado desde chicos en el campo, la Navidad no era la Navidad, era coger aceitunas, tío, no había vacaciones, ¿no? Entonces creo que sí que hay una concepción del tiempo diferente y por tanto no hay una idea, o no la ha habido tradicionalmente, hablando de forma general, no hay una idea de liberación de clase. En algunas zonas muy jornalerizadas, como Andalucía, con los grandes latifundios, sí que había una idea de liberación jornalera, ¿no? Pero en las sociedades rurales, agrarias, de pequeños propietarios, en general creo, ¿no?
que no ha habido esa idea de liberación que sí que la puede haber habido en el mundo urbano, ¿no? La sociedad rural, además, como sabéis seguro, las jerarquías están muy presentes y eso es muy importante saberlo cuando vamos a un pueblo y pretendemos hacer cualquier cosa, ¿no? Las jerarquías son terribles, están muy presentes y derivado de esto, además, también nos encontramos con un nivel de violencia simbólica e implícita que no se puede obviar. Y eso en las ciudades no pasa, en el mundo urbano no pasa, ¿no? Y a veces cuando hablamos de municipalismo o de ideas en el pueblo, de tal, hay que saber lo de la jerarquía, lo de la violencia, porque es que es así, o sea, es muy duro, es durísimo, y los que somos de pueblo aún nos cuesta tragar, ¿no? Y tenemos unos traumas terribles, pero hay un nivel de violencia implícita en algunos tipos de relaciones que son terribles, ¿no? Creo que todo esto forma una personalidad. No digo que toda la gente que se cría así sea de pueblo y la de ciudad sea de ciudad, pero estas cosas que he comentado, de rastros de sociedades premodernas, creo que sí que permea a parte de la gente que vive en el pueblo y en el campo. Repito que esto no lo digo como una especie de desprecio, yo me siento bastante premoderno, ¿no? O sea, no lo digo tampoco con ningún orgullo, sino reconociendo unos hechos, ¿no? Con todo, hay quien dice, y esto a mí me lo han dicho mucho, que ya no se puede hablar de sociedad ni campesina ni agraria, ¿no? Y además lo dicen desde la izquierda, ¿no? Como desde qué vais con vuestras defensas de cosas si ya estáis disueltos, ¿no? Y puede ser verdad, lo que pasa es que eso no quiere decir que no exista una especie de disforia identitaria, ¿no? Y echo mucho de menos en la izquierda ese tipo de análisis, no sé si sociológicos, psicológicos, ¿no? Que se han estudiado mucho en otros sujetos, en otros colectivos. Creo que en el mundo del campo hay una desubicación, unos conflictos tremendos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo sabemos enunciar, pero creo que hay una nostalgia de cierto orden, una desubicación, y siento que a veces se hace escarnio de eso, ¿no? Cuando creo que es un asunto emocional de primer orden. Em, Como decía, aunque creo que debemos huir de las oposiciones fáciles, rural, urbano, tal, 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 sí que creo que esta serie de rasgos que tienen más que ver con temas psicológicos, sociológicos y no tanto geográficos, creo que es importante, ¿no? Yo siempre pienso que mis abuelos que estuvieron 37 años en Frankfurt, viviendo en el centro de la ciudad, además, no dejaron ni un segundo de ser de pueblo y de campo, a pesar de que vivieron más en Frankfurt que en la Siberia, ¿no? Y eso creo que es porque es lo que he dicho antes, porque ellos se criaron y se educaron en una sociedad de rasgos premodernos, campesinos, y eso lo llevaron a rastras e incluso a veces a galas toda su vida, ¿no? Y que eso esté ahora ya un poquito más disuelto no quiere decir que aún no arrastremos esos pozos, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que cabe hablar de sociedades de tipo agrario o sociedades, gente que tiene, digamos, un tipo psicológico más rural que otro. ¿La izquierda entiende este mundo? Los movimientos políticos de izquierda. Yo creo que de forma general no. Yo creo que no. Y de hecho, achacar el naufragio de la izquierda partidista a la idiotez o a la candidez de la gente creo que es un mal camino. Eso en público no se dice, pero creo que muchos de los que hemos militado no se dice, pero a veces se piensa así fuera del pueblo, ¿no? Dices, ¿qué vamos a hacer allí? ¿No? Si es que allí no hay nada que hacer. Entonces, no hay nada que hacer como asumiendo es que aquella gente no nos hace caso. Yo creo que a veces falta voluntad. Creo que el cognitariado, ¿no? La gente que trabaja con la cabeza y que nunca trabaja con las manos, a veces tiene tendencias tío, un poco narcisistas, egocéntricas, ¿no? Y a mí eso me quema la sangre. Y luego cuando hay mucha voluntad, que es la mayoría de las ocasiones, y seguro que es a la de toda la que nos mueve aquí, ¿no? Sí que creo que a veces, pues eso, faltan herramientas, falta a veces conocimiento de fundamentos materiales, a lo que no ayuda además la producción cultural de las últimas décadas, o una gran parte de la producción cultural. De eso, si queréis, hablaremos luego. Aún así, ¿no? Después de toda esta chapa que os estoy aquí soltando, sí que, veréis, yo a mí me gusta mucho la historia y, bueno, he estudiado algo de historia. Me gusta también por ver esto por tener donde basarnos, ¿no? Me gusta pensarlo en términos históricos y desdramatizar un poco. O sea, cambios de epicentro cultural del campo a la ciudad y viceversa, ha habido toda la historia. Ha habido muchos y están descritos, ¿no? Y creo que está bien saberlo, porque aunque nos pueda parecer que los cambios que hubo, por ejemplo, en la antigua Grecia, nos queden muy, muy lejanos, luego vas a los textos
Y en verdad los problemas no eran, os lo juro, no eran muy diferentes, ¿no? Tenían que ver con la sectorización de la economía, sobre qué grupo de población pesaba más, ¿no? Si los latifundistas del campo, con tal, o los de... Esto está ahí. Y luego, por ejemplo, más cercano en el tiempo, aunque aún lejos, en la Edad Media, los siglos que pasaron del románico al gótico, fue básicamente esto, ¿no? Un cambio del epicentro cultural descentralizado en el mundo rural, sobre todo por donde estaba establecida la iglesia, sus pequeñas iglesias, sus monasterios, a una vida en la ciudad, al burgo, ¿no? Con el nacimiento de la burguesía, una economía monetaria, no tanto una economía del intercambio, y eso fue un cambio cultural, fijaros, ¿no? Las implicaciones que tuvo, ¿no? Luego esas tendencias a veces se han revertido por desastres como las epidemias, las pestes, entonces, que yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto ha pasado toda la vida, no es un problema de ahora, son cambios, ¿no? De epicentros culturales, económicos, también simbólicos, y yo creo que a veces las soluciones están un poco, no soluciones, las inspiraciones también en analizar cosas que había en el pasado. Eh, Teniendo en cuenta esto, que hay que desdramatizar, ¿no? Creo que si nos ceñimos al siglo XX, yo creo que la izquierda, que ha habido conflictos teórico-políticos muy importantes en el seno de la izquierda sobre las concepciones acerca de las sociedades agrarias y qué hacer allí, ¿no? Y comento esto por lo que decía al principio, de que yo creo que venimos de una cultura política de izquierda y hayamos leído a Marx o no, nos afecta la cultura política en la que básicamente nos inmiscuimos, ¿no? En la forma que sea, ¿no? Y yo creo que la izquierda ha tenido muchos conflictos con el campo, con las sociedades rurales. Hay que pensar que ya en una parte del análisis marxista clásico tiene una concepción teleológica, ¿no? Del tiempo y de la liberación por las cuales hay que llegar a la sociedad capitalista para luego llegar a la sociedad comunista. Por lo tanto, si tú estás en la sociedad precapitalista, estás más atrasado. Y yo cuando entendí esto, cuando me di cuenta de que esta era una parte del discurso marxista clásico, dije, coño, claro, ¿no? Es que es verdad que Marx parece que a última hora, en sus últimos años, estuvo a punto de cambiar, ¿no? Con el conocimiento de sociedades de fuera de Europa, pero bueno, lo veían como así, ¿no? Primero había que llegar a la sociedad capitalista para poner en juego todo, fin, toda la cadena de valores, de medios de producción, y luego, bueno, pues hacerse con ellos, colectivizarlos. Pero es que la sociedad campesina le parecía un estadio anterior a la sociedad capitalista por la que había que pasar, ¿no? Esta idea de fases hace que en la izquierda clásica, repito, esto luego se ha criticado mucho, evidentemente, pero siempre ha habido una idea, al menos en la izquierda intelectual y de vanguardia, de que el campo es un mundo atrasado, ¿no? Y creo que eso es importante. En el siglo XX, fijaros que Lenin, ¿no? Cuando propone su nueva política económica, la famosa NEP, sabéis que el tema que dividió al partido básicamente fue el tratamiento de las sociedades rurales, porque Lenin a última hora dio un volantazo a lo que el partido tenía previsto y hubo unos conflictos tremendos que son muy instructivos a la hora de, yo creo, de plantear ahora futuro, ¿no? Ahí se plantearon los temas de qué era mejor, si repartir tierras, si colectivizarlas, si hacer comunas, si cooperativas, y fueron unos debates que, como digo, fue un parteaguas en el partido en tiempo de Lenin, ¿no? Cuando presentó la nueva política económica, la NEP, y fijaos, ¿no? Más tarde, y esto ya vamos hacia temas más desastrosos, fijaros lo que pasó en China, ¿no? Con otra de las planificaciones agrarias del Partido Comunista, ¿no? Con el gran salto adelante, imagino que sabéis, ¿no? Que fue un desastre, se intentó racionalizar la producción de las sociedades campesinas hacia acero y otro tipo de cosas con la consecuencia de unas hambrunas terribles. Aquí me da igual 10 millones de muertos que 50, como os imagináis las cifras varían mucho según los historiadores, el consenso es en torno a 30 o 40 millones de muertos en los años 60, que hablamos de antes de ayer. Y si os dais cuenta, el gran salto adelante lo comanda Mao en unos años en los que la izquierda europea, una parte de ella era maoísta. Por tanto, cuando nos enteramos del desastre que supuso el gran salto adelante, creo que ha quedado un trauma en la izquierda en lo que respecta a los temas campesinos que es brutal, brutal. Yo creo que esto nos afecta más de lo que pensamos a nuestra cultura política, ¿no? A la falta que tenemos de textos que traten los temas que nos importan, que en el Estado español pueden estar ahora un poco más de moda, pero es que en verdad fuera de aquí tampoco ha habido tanta producción sobre este tema, ¿no? Y cuando no ha habido un conflicto, ha habido un desentendimiento.
Con la llegada de la filosofía o de la posmodernidad, ¿no? Con esta especie de asunción de la derrota del capitalismo, ¿no? Y esta especie de guerra de guerrilla cultural, de renovación de los lenguajes artísticos, del propio lenguaje. Al final, una parte de la izquierda, la más intelectual, a la que admiro mucho, al final se convirtió, creo que cada vez, en más autorreferencial. Y creo que eso es algo que sí seguimos arrastrando, o al menos algunos de nuestras mentes más preclaras siguen arrastrando, ¿no? Una especie de pensamiento concéntrico, ¿no? Que implica además eso, formas artísticas, culturales, socialización, tipos de ocio, que se van alejando cada vez más, no solo del pueblo al que a veces se presenta a representar, se pretende representar, sino por supuesto mucho más a la gente del campo, ¿no? Fijaros que en los 60, 70, cuando había aquí intelectuales de izquierda de corte maoísta nadando en la posmodernidad, mis abuelos vivían literalmente en la premodernidad, no siquiera en la modernidad, en la pre, ¿no? Por tanto, creo que la filosofía o alguna parte de la filosofía política posmoderna creo que rompió puentes de comunicación con una gente que su único pecado era tener otro nivel cultural y educativo, ¿no? Creo que la izquierda anarquista, por ejemplo, en España hizo mucho esfuerzo por hacer pedagogía política en los campos. Se hacían hasta tebeos, dibujitos con conceptos políticos para la gente que no sabía leer y en 30 40 años pasamos a una vanguardia de izquierda donde pretende, no sé, entre otras cosas, mediante la performance, generar movimientos rupturistas, que también, pero no solo, ¿no? Siempre cuando critico estas cosas, entenderme que no critico que sea, sino que parezca que solo es así, ¿no? Em, de resultas de todo esto, por tanto, esto que he dicho, que creo que es más importante, China, Lenin, así marxista, en fin, creo que tenemos una cultura política de izquierda que como mínimo piensa que los temas del campo son un problema, un lío. O sea, no nos calentéis la cabeza que esto es un jaleo. Esto del campo es un jaleo, ¿no? Y cuando no hay eso, pues hay un sentimiento traumático, hay también prejuicio y hay una falta de capacidad. Que yo creo que hay una falta de técnicas, ¿no? De estrategias, de posicionamientos también, ¿no? Entonces es normal que en las últimas décadas, donde todo esto se revuelve muchísimo más, sobre todo lo que tiene que ver con el campo, con la llegada del neoliberalismo, ¿no? Con la enésima transformación del capitalismo, y encima ahora, ¿no? Metemos el cambio climático, que a todos ya nos hace cambiar nuestra cosmovisión, ¿no? Porque esto de repente es un tema que es más importante que otros, ¿no? Entonces, claro, en esta época tan cambiante, ¿no? Y que a todos nos confunde tanto, estas fricciones o estas distancias entre la izquierda y el campo se agudizan y para mi gusto han saltado por los aires. Han saltado por los aires en unos temas que además aluden a muchas problemáticas o a muchos asuntos, ¿no? Pero lo que tiene que ver con el poblamiento del territorio, la sectorización de la economía, con el tipo de empleo. O sea, es que esto del campo y el pueblo no es una cosa así, no es que son muchas, ¿no? Entonces creo que nuestra cultura política tenemos que saber, porque si nos gustan estos temas, que arrastramos una serie de fallas, de brechas que tenemos que intentar solventar. ¿Cuál es el problema añadido? Por si fuera poco, me estoy volviendo un poco apocalíptico, ¿no? Que ha llegado la extrema derecha o la derecha, pero bueno, ha llegado la extrema derecha y a todo este mundo tan confuso, pues nos ha metido en el campo 4 o 5 grandes relatos terribles que en una época eso de convulsión, de cierta desorientación y donde creo que la izquierda ha perdido un poquito los puentes comunicativos, pues nos ha hecho polvo y bueno, no sé, a mí la derechización del mundo rural y concretamente del sector agrario me parece un drama. Eh, no por lo que a mí me parezca, ¿no? Sino por lo que tiene que ver con las implicaciones planetarias. Me preocupa mucho la derechización, lo que tiene que ver de reacción al feminismo, además, en entornos tan estrechos como son los pueblos y el campo, por no hablar de las disidencias sexuales, ¿no? Es que esto es muy fuerte, ¿no? Yo creo que hay que entender los relatos, hay que conocer cómo operan los relatos de la derecha no porque haya que contrarrestarlo, pero que a lo mejor no hay que contrarrestarlo. O sea, es que hay algunas cosas no hay que ni inventarnos, pero tenemos que saber cómo opera, ¿no? Porque al final eso afecta a la gente con la que vivimos, ¿no? Yo estos relatos es lo que ven todos los días mis padres en Antena 3
y allí, ¿no? El de Asaja, ¿no? Con el altavoz en el tractor diciendo barbaridades. Entonces, bueno, y son mis padres, ¿no? Entonces yo creo que hay uno que es muy importante. Yo sé que aquí hay gente de Euskal Herria, creo que también de Cataluña, pero sé que también los hay del centro, ¿no? De la península. Y hay un relato de la derecha que tiene que ver con la patria, que creo que afecta más de lo que nos parece al mundo rural. Porque aquí hay una serie de naciones históricas que están a gustísimo con su nación y con su patria. Yo no sé lo que es eso, no, tampoco entiendo cómo eso te puede abrigar o agregar con otro. Me considero apátrida radical, además, pero sé que a mucha gente del centro de la península, o llamémoslo como quiere, les miramos mal por decirse españoles, porque todo lo español, y yo el primero, nos aterra, lo simbólico me refiero, ¿no? Nos aterra, nos parece. Entonces, tenemos que saber que en una parte donde están muy a gusto con su patria y con su nación, a una gran parte de ese mundo rural, España vaciada tal y cual, ¿no? Fijaros de Teruel, Extremadura, Castilla, a ese, digamos que no les negamos su patria, pero siempre arrogamos el gesto, ¿no? O sea, yo, bueno, cuando veo una bandera en mi pueblo, se me encoge el culo y entonces, bueno, pues reconozco que alguien se puede sentir ofendido por eso, ¿no? En cambio, en otros sitios no tienen ese problema y creo que es bueno que lo sepamos, ¿no? Es bueno que lo sepamos y además permitidme también la crítica de que creo que esto no se contrarresta potenciando las identidades regionales, que ya a mí me parece el colmo. Yo como extremeño, que ahora haya gente de mi comunidad convenciéndome de que yo soy súper extremeño, de que hablo un idioma diferente, que es el extremeño, y de que soy muy diferente a un andaluz. Mira, de verdad, o sea, basta ya, ¿no? O sea, creo que podemos ser no españoles sin tener que inventarnos otra identidad. Eh, no miro a ningún sitio, allá cada uno con cuál, pero al menos los que nunca hemos tenido una nación en la que reconocernos, tampoco hay que vendernos otra, ¿no? Pero tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Otro gran rato de la derecha es esto que tiene que ver con la libertad, la liberalidad, la autonomía o el hacer lo que quieras, ¿no? Porque evidentemente hablar de libertad da risa aquí. Esto, claro, esto nos puede parecer un disparate, pero no sé si sabéis que el mundo del campo se ha burocratizado en los últimos años a unos niveles estratosféricos. Comento yo en un artículo, y os prometo que no es exageración, que a mí cuando estoy trabajando con mi padre y vamos al campo, si nos para la Guardia Civil, la de tráfico o la de Seprona, nos puede multar en cualquier momento por alguna cosa, porque es imposible llevar todo en regla. Las guías de los ganados, que estén los crotales, que haya dos partes de la guardia para cambiar, que tengan los papeles de qué finca vienes con el saco, que la vara de... O sea, es una cosa que es increíble. Y encima casi todo de esos procesos se están digitalizando. Yo mismo, la plataforma está pastoreo, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Mi padre menos. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque esto nos parezca un problema que no tiene que ver con nosotros en tanto que izquierda, cuando llega una derecha y te promete libertad y hacer lo que quiere, joder, la gente lo entiende. Y creo que tenemos que saber por qué ellos están rascando votos con esos de la libertad. Pues dice, pero libertad de qué apelan a esas cosas, de las que no tenemos culpa nosotros, pero tenemos que saber que hay una persecución burocrática. Ya no digo nada, la gente que monta pequeñas queserías, las exigencias que tienen que cumplir, que son iguales que las de las mayores, aunque ahora sé que esas leyes están cambiando, pero bueno, hay una persecución burocrática de un mundo además que, repito, que viene de otra historia. Viene de que yo tengo fincas que aún no están en el catastro, ¿no? Entonces pasamos de no estar en el catastro a tener que pedir no sé qué, aludiendo a una serie de datos que ni existen. Entonces ahí llega la derecha con su brocha gorda de libertad y creo que les está funcionando, ¿no? Luego, bueno, la derecha apela a todo esto que tiene que ver con las tradiciones. Creo que aquí la izquierda se ha puesto bastante las pilas, ¿no? Venimos de una izquierda antifolclórica, ¿no? Excepto la izquierda nacionalista, venimos de una izquierda antifolclórica. Eh, Evidentemente el folclore tiene muchos conflictos, nadie me malinterprete con lo de las tradiciones. O sea, yo no soy un especial, soy folclorista, pero vamos, no soy un especial fetichista de las tradiciones, ¿no? Pero evidentemente tienen un fin social, un sentido antropológico y creo que hay que entenderla. Luego ya vemos si se prohíben o se modifican o se secundan, ¿no? Pero al menos hay que entenderlo, ¿no? Y otro caramelito de la derecha de esos grandes relatos es esta promesa de trabajo, de inversión, de desarrollo. Y además este es un tema en el que es verdad que inevitablemente cuando hablamos del campo la izquierda siempre arruga el hocico, porque la derecha dice
trabajo, desarrollo, empresa, dinero, capital, y la izquierda sí, pero no, así no. Entonces, no digo que no tengamos razón, pero evidentemente a veces yo me veo como el pitufo gruñón. O sea, es como esto, no, esto tampoco, no, no, pero no así. Y claro, ¿no? En un mundo que está vaciándose, donde la circulación de capital ha sido escasísima, por no decir nula, hasta hace poco, que venga fulanito a montar una fábrica o que la derecha abandere eso y que a una parte de la izquierda sí, pero o no, hasta que me demostréis lo contrario, pues eso evidentemente es en fin, nos meten un gol por la escuadra. No digo que haya que renunciar a esa actitud, pero digo que hay que saber por qué a la derecha le funciona esto de inversiones para todos y desarrollo supuestamente, ¿no? Además que estas consignas de inversión llegan en un momento en el que que siempre ha defendido la izquierda, ¿no? La modernización en el campo, el progreso, y cuando llegan a nosotros es cuando la izquierda está volviendo para atrás, ¿no? Y creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Es que algunos discursos de lógica, de progreso, de desarrollo, en un sentido de modernidad, ¿no? Han llegado, han llegado en un momento en el que nosotros ya estamos de vuelta. Entonces, pues nos pilla de vuelta, nos pilla de vuelta. ¿Qué pasa con estas consignas? Evidentemente, creo que no hay que discutirlas, todo nos parece un disparate, no tiene ningún fin, pero el caso es que a la derecha le funciona, entre otras cosas, porque si os fijáis, de primeras no son lesivas para la gente. A ti te dicen, viva tu identidad la que tengas, la patria, libertad, haz lo que quieras, tus tradiciones me gustan y dinero para tu pueblo y pues te voy a decir, o sea, si no tienes un poquito de espíritu crítico, de recelo o un poco de conciencia política o si no conoces un poco el paño de lo que va, yo entiendo que este discurso es muy populista, muy facha, pero entiendo que es atractivo. O sea, para mí no, pero entiendo por qué la gente puede llegar a tragárselo, ¿no? Frente a eso, en cambio, la izquierda propone a veces unas consignas que parten de la responsabilidad de cada uno. Y en esto estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Los que venimos de la tradición más bien anarquista, en fin, la propaganda por el acto, por el hecho. O sea, aquí cada uno tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Pero es verdad que nos enfrentamos a gente que está haciendo propuestas aparentemente no lesivas para la gente. Claro que son lesivas en un segundo término, ¿no? O sea, al final vamos a acabar con el planeta, ¿de qué va a vivir tu hijo? Pero entendedme, ¿no? O sea, que la izquierda, en cambio, estamos poniendo el acento en la responsabilidad individual, a veces en el sacrificio que tenemos que hacer, a veces incluso renunciar a cierto tipo de proyectos, cierto tipo de empresas, ¿no? Y evidentemente eso en el mundo de hoy, del consumo fácil de la idea política chorra, pues evidentemente lo nuestro requiere un poquito más de conciencia, ¿no? De los grandes relatos de la izquierda, el feminismo y el anticolonialismo no me parecen reseñables en el campo, me refiero, o sea, que los problemas que pueden encontrar son los mismos que encuentran en la ciudad y, oye, quien se pica, ajos come, y a mí me parece muy bien, ¿no? Además, el feminismo en los últimos años, y más que va a haber, está viendo producciones de análisis de las sociedades rurales españolas, ¿no? En clave feminista, o sea, no extrapolando los análisis, digamos, un poco más genéricos, urbanos, sino que ya más hay enfoques súper certeros, o sea, que es que, en fin, que creo que ahí no hay nada que tocar y con el anticolonialismo opino lo mismo, ¿no? O sea, es que hay cosas que tal, ¿no? El caballo de batalla creo que está en el ecologismo. Creo que está en el ecologismo, creo que es un tema que además a todos, por una u otra parte, nos toca mucho la fibra, ¿no? Yo sé que soy muy crítico y hay veces a gente que se ofende mucho conmigo y os pido disculpas, entenderme, yo me considero ecologista, joder, ¿cómo no? Lo que pasa es que viviendo en el campo, que está unos añitos, a veces dices, y voy a intentar explicar algunos problemillas o cosas que me parecen sobre esto, ¿vale? Eh, Antes de nada, me gustaría decir que a veces siento que hay algunas facciones o partes o sujetos del ecologismo que se comportan de una forma que es caricaturizable per se. Te quiero decir, hay una anécdota probablemente apócrifa en Extremadura con Ibarra, ¿no? Con el capullo este de Ibarra,
cuando había un macrobotellón en Cáceres, nosotros estudiamos en Cáceres, en una ciudad universitaria, en la parte antigua, y bueno, pues la gente de la ciudad empezó a quejarse del botellón, los meados, los ruidos, ¿no? Y en cambio los estudiantes no queríamos que nos prohibieran el botellón, lógicamente, ¿no? Y el cabrón de Ibarra, que fijaros si es listo, dijo, ¿queréis que prohibamos el botellón? ¿Queréis que se prohíba? Muy fácil. Poned 3 nidos de cigüeña en la parte antigua y ya se encargarán los ecologistas de que no se haga botellón. Eso es un populismo. Ibarra inventó el trumpismo antes que Trump, ¿vale? O sea, lo que pasa es que el cabrón en esto tiene mala leche y es muy bueno, ¿no? Porque en ese momento los que éramos de izquierda militantes en Cáceres entendimos de, hostia, tío, es que nosotros nos movilizamos para este tipo de cosas, pero para otras no. O sea, no hemos pensado, por ejemplo, en el descanso de la gente. Joder, ¿sabes? En fin, con esto del ecologismo yo sí que veo una asimetría entre la autocrítica que hace el estilo de vida urbano o de clase media y la crítica o el juicio que se ejerce sobre personas que su único pecado es trabajar con las manos en una actividad del sector primario. Es decir, como es más evidente que tú, arando con un tractor, estás roturando la tierra y probablemente alterando la tierra, en ti se ejerce una crítica y un juicio que en mí, que soy publicista, gano 3.000 pavos al mes y me compro y tal y cual, no lo veo, porque yo en verdad luego tengo un estilo de vida que intento que sea ecológico. Estoy estableciendo oposiciones las más bestiales. Pero entre esas oposiciones bestiales y forzadas y un punto intermedio, creo que hay ahí conflictos donde no se, o sea, creo que no se puede a veces ejercer tanta crítica sobre trabajadores por cuenta autónoma, no digo empresarios, que le echan glifosato a sus tomateras. Tío, ¿qué quieres que hagan? No tienen para contratar a gente que quiten las hierbas del huerto. A mí me ha pasado. Empecé con un huerto en agroecológico hasta que colapsé. ¿Qué hago? ¿Me dedico a otra cosa? Pues a lo mejor sí, pero hay que entender que estamos en una situación dramática donde a veces te está jugando el pan y esto no es exageración. Entonces creo que a veces hay una asimetría bestial entre la autocrítica de la clase, digamos, no quiero decir pija burguesa porque son etiquetas, pero entenderme, la clase moderna, la clase informada, la clase, bueno, no sé, ¿no? En mi mente siempre pienso en clase media. Creo que hay una asimetría que hace mucho daño. Luego hay una cosa que dijo Daniel, el profe, el otro día, que se piensa en el ecologismo como enemigo de la rentabilidad. Yo digo, vale, hostia, no, esa evidentemente es una reducción, ¿no? Pero lo cierto es que cuando se nos obliga a dejar en barbecho algunas zonas o se nos encasquetan, se nos obligan ciertas figuras de protección del medio ambiente a zonas que nuestro único pecado es que estamos más atrasados que el resto, no es que el ecologismo sea enemigo de la rentabilidad, es que nos están obligando a congelarnos en un grado de desarrollo capitalista determinado. Eso es así, porque yo creo que Getafe, por decir algo, seguramente hace 70 años era un bello prado. Y yo cuando voy por el norte flipo, País Vasco, Asturias, Cantabria, con el nivel de industrialización en unos entornos naturales impresionantes. Y ahí, cementera, petroquímica, dinero para arriba, infraestructura. Y en mi comarca, que es la Siberia, no, está todo prohibido, salvo que tengas un proyecto de la hostia con perito. Me dicen, es que exageras mucho. No, no, perdona, yo no exagero nada. Yo he intentado hacer un proyecto en el Olivarón, en Orellana, y a mí me han dicho, o sea, vamos, o sea, es que para las alambradas, para la poda, era una cosa impresionante, tío. Entonces, el ecologismo no es que sea enemigo de la rentabilidad, pero evidentemente cuando se encasquetan figuras de protección y se limitan cierto tipo de explotaciones más o menos lesivas a algunas zonas, se nos está obligando a permanecer en un grado de desarrollo capitalista determinado. Y eso hay que entender. Porque luego tú por la tele ves a la gente que vive bien. Y luego otras comunidades te dicen que si nosotros trabajamos menos porque nuestra renta per cápita es menos, ¿no? O sea que aquí nos hemos desayunado con las balanzas fiscales atacándonos a nosotros, a los extremeños, por generar menos riqueza. Y luego ibas a generar riqueza y es que contaminaba mucho. Entonces no se puede hacer. Entonces, hostia, esto, en fin, hay que tenerlo en cuenta. Luego, algunas de las propuestas que hacemos para contrarrestar esto, como las explotaciones en agroecológico, Daniel lo explicó el otro día y él tiene más experiencia que yo, pero tienen muchas fallas, ¿no?
es muy complicado. Si lo habéis intentado, yo lo he intentado, es muy complicado. El agroecológico es muy, muy complicado, es muy trabajoso. Lo dice de alguien que está enfermo por el trabajo, que me encanta doblar el lomo. Es muy complicado. Hace falta muchas veces inversiones iniciales que la gente humilde no tiene, que esa es otra importante. Hacen falta unas extensiones que a veces no se cuentan con ello, porque también se ha criminalizado el intensivo, cuando a veces el intensivo es una forma de racionalizar la producción, a veces que tiene sentido. No voy a decir que sea deseable, pero a veces, en fin, hace un año un amigo, Pablo de Sevilla, no le voy a citar más porque tal, trabaja en estudio de ecología, me explicó que están estudiando cuánta capacidad en agroecológico podría producir España, ¿no? ¿Qué capacidad de demanda podríamos estar? Y claro, lo primero que me dijo tiene mucho sentido. Bueno, para empezar, hay que bajar la demanda, claro. O sea, y si bajamos la demanda a niveles de no sé qué año, no sé si del 90 o sí, en el mejor de los casos llegaríamos a un 70%. Me estoy inventando las cifras, pero más o menos por ahí va, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto, que yo me he leído muchos informes científicos, aunque no soy agrónomo, y la criminalización que se ha hecho del intensivo me parece a veces un poquito exagerada, me parece, ¿vale? En un mundo en el que hoy en día todos vivimos con un nivel de consumo medio alto, ¿eh? O sea, por supuesto que apuesto por bajarlo, ¿no? Luego, otro problema en estas derivas que tenemos en la izquierda. A ver, eh, en mi comarca hay un pueblo, Fuenlabrada de los Montes, que es un productor de miel que te cagan, ¿no? En general en la Siberia, como en las Urdes o en Guadalajara, en zonas que están muy poco mm, cambiadas, claro, como hay montes y hay cosas, hay grandes colmenares y hay abejas, ¿no? Y tenéis que entender, y os lo digo con toda mi humildad, no sé que aquí hay varios veganos o vegetarianos, ¿no? Que yo lo del vegetariano lo entiendo, y por el agua, los animales, tal. Pero si yo ahora le digo a mis padres que es que yo tengo colegas, que es que la miel y ellos que sacan miel no les parece una cosa tal, hostia, mis padres flipan. Y es verdad que esto es una minoría, pero os aseguro que la derecha juega con eso. Decirte a ti, tú, apicultor, pero si a ti si estos gobiernos te van a prohibir, evidentemente no. Ya sé que no, no os preocupéis, no soy ningún talibán. Pero evidentemente tenéis que entender que que mis amigos que no consumen miel o leche, eso me da igual, evidentemente están ejerciendo un juicio sobre mi actividad, que son las colmenas. Un juicio que evidentemente donde yo no salgo bien parado, porque ¿por qué? ¿No? O sea, yo que soy más bruto, soy más salvaje, soy un explotador, ¿qué soy? ¿Un insensible? Evidentemente creo que este tipo de discursos evidentemente afectan a lo que tiene que ver con el pueblo y con el campo. Yo siempre digo que en las asambleas en las que he estado, yo he propuesto que la gente que gana más de 3.000 euros al mes hable, pero no tenga derecho al voto. Y les ha parecido una barbaridad. O la gente que tiene más de 2 pisos en propiedad que hable, pero que no tenga derecho al voto. Nunca lo he conseguido. Porque me parece que esa gente está en lo alto de la cadena de explotación, aunque no lo hagan de forma directa. Yo ese consenso no he conseguido. Pero en cambio a mí me han impuesto un consenso de en mi centro social toda la comida tiene que ser vegana. Y los pestiños de mi madre no porque tienen miel. ¿Que esto es una anécdota insignificante? Cierto. Pero que evidentemente hay una gente que me está juzgando a mí y a mi forma de vida. Y yo intento ejercer otros juicios morales sobre la vida y el dinero y las herencias de una gente, y eso a la izquierda, como lo sabéis, estamos llenos de niños ricos. Entonces, creo que eso quiere decir algo sobre cómo nos desenvolvemos a la izquierda, ¿no? Luego creo además que también el ecologismo ha desarrollado una razón planetaria, ¿no? Como la razón de Estado, que lo justifica todo. Y justifica todo desde los análisis macro, que me parecen muy bien, pero evidentemente tú no puedes esgrimir la razón planetaria para una pequeña explotación, por decir algo, una explotación familiar, o la articulación de no sé qué parte de una comarca. O sea, es verdad que están los temas de la biodiversidad, de muchas cosas, pero esgrimir ahora siempre lo del colapso y el cambio climático, o sea, la razón planetaria, creo que a la gente se le apela más apelando a cosas más concretas, es que tú dentro de 10 años así te vas a quedar sin olivo,
es que no vas a tener agua tal, que no aludiendo a la razón planetaria, ¿no? Que creo que esa es operativa para las planificaciones macroeconómicas y para los grandes tal, pero creo que tenemos que desarrollar un ecologismo de acción directa y muy centrado casi en persona por persona, ¿no? Tenemos que hacer proselitismo ecologista persona por persona, porque en fin, es que todos consumimos, producimos y si no estamos convencidos ya, para que nos convenzan, creo que tienen que hacerlo con argumentos muy centrados en lo que nosotros hacemos. Esa es una de mis propuestas, ¿eh? Que hay que hacer proselitismo personalizado. Y me parece que eso también es muy bonito. O sea, no me parece que sea un problema. Creo que frente a los grandes relatos estos que funcionan para todos, tenemos que en fin, hacer batalla casi personalizada, ¿no? Eh, Al final creo que el problema es que le damos, de parte del ecologismo tiene muy difícil encaje en las propuestas de base. No es difícil ser esperanzador, eso no es un problema del ecologismo, es que hoy en día es difícil ser esperanzador, ¿no? O sea, que no es una crítica, es que es muy difícil, ¿no? Y somos tan realistas que a veces cuando nos dicen, a mí me ha pasado, ¿tú qué harías en nuestro pueblo? Joder, sinceramente es que no lo sé. O sea, me genera muchos conflictos, muchas contradicciones. Me genera muchas contradicciones. No tengo narices a decirle a amigos míos que llevan trabajando de albañiles toda su vida y sueñan con tener un tractor y poner 2.000 almendros de regadío, no tengo narices a decirle, tío, es que no tienes derecho a ello, ¿sabes? No puedo. Pero por otra parte no me parece bien. Tampoco le animo. Entonces, creo que es muy complicado, ¿no? Y creo que a esto, y con esto voy acabando, creo que a esto, y esto sé que es muy personal, pero os aseguro que es más común de lo que parece, frente a esto no ayudan nada algunas poses de izquierda eh, obscenamente coloniales, clasistas, de superioridad. A mí me dicen que soy muy exagerado. No. Yo he estado trabajando en el Olivarón, Orellana de la Vieja, comarca de la Sierra Extremeña, una finca de olivares de sierra, trabajándolos a mano, y me ha llegado un compañerito de Navalvillar de Pela, de Ecologistas en Acción. Doy datos para que sepáis que es verdad, no voy a decir el nombre, a no sé qué, porque esto tiene que estar con más hierba, porque fíjate que esto la erosión, que yo allí con el caboncho, el cabrón, quitándome los espárragos que crecen en mi finca porque no he hecho glifosato, me los ha quitado y luego ha llamado al Seprona porque opina que cuando he podado la encina me he pasado en el diámetro de una rama que he cortado. Eso me ha pasado y pasa. Que nosotros no conozcamos a alguien no quiere decir que no pase. Esto está lleno de gente así. Está lleno. Que son un 10%, me da igual, son los que más ruido hacen. Entonces, si te queremos tener puentes con gente que trabaja en eso, lo que nos podemos es mandarle a los iluminados, tío. O sea, es que no puede ser. Es que yo a veces me he visto en unos panoramas que digo, pero señor, por Dios, pero es que, es decir, yo creo que la izquierda no puede estar llena de iluminados, aunque les muevan sentimientos nobles. Pero, tío, si está aspirado, o sea, ha hecho de esto una forma de vida, pues muy bien para ti, pero tú no puedes ser portavoz ante Canal Extremadura Televisión de esto, porque te cargas a la gente, te la cargas para siempre. Y esto me dicen que yo soy muy exagerado, evidentemente depende de cada agrupación, de cada comarca, pero vamos, que soy músico de verbena y me he recorrido toda España y me he hecho bolos en sitios de izquierda haciendo un populismo de izquierda y me he encontrado, o sea, unos cromos de esto, de gente que es de allí, porque este hombre es de un pueblo, pero bueno, que no sé a qué tipo de conocimiento ha cedido, que ejercen una censura con sus paisanos, pero bueno, una cosa increíble, ¿no? Y luego este señor me dijo también una cosa, que también es una cosa que quería comentar, ¿no? Que a veces vendemos soluciones individuales como colectivas, ¿no? La salvación de uno, la solución que encuentre uno para su pequeño proyecto no tiene por qué servir para el general, ¿no? Que a uno le haya ido bien no quiere decir que tu modelo sea extensible, ¿no? Este señor me decía que él tenía 30 olivos y que él venía unos primos suyos vascos que eran, claro, como son vascos, no tienen ni idea, y le vendía el aceite, esto hace unos años, a 12 euros el litro, porque él le dio más, y eso es lo que hay que hacer. Pero este tío, eso luego ha ido vendiendo eso. O sea, hay que básicamente pegar el salazo a la gente.
y estoy caricaturizando, no, esto es un caso real, no es ninguna caricatura, y esto, repito, es más común de lo que nos parece, sobre todo entre la gente que no trabaja con las manos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pasando ya a lo último, creo que hay tres problemas, otros, que alejan a la izquierda en general de este mundo rural, de pueblo. Uno es la falta de representatividad. No sé si os pasa, pero es que la izquierda está escasa de perfiles obreros, de pueblo. mm, ¿Te quiero decir? Claro, no considero el PSOE como izquierda, no me malinterpretéis, ¿vale? O sea, el PSOE sí está lleno de gente de pueblo, es verdad. Pero la izquierda, ¿no? Creo que nos parecería un disparate, ¿no? Que temas que tienen que ver con el antirracismo no haya gente racializada debatiendo sobre eso, pero los problemas del campo llamamos a nuestros colegas que son tal, no, pero habrá que contrastarlo con la gente del campo, joder. Habrá que darle voz a esa gente. Creo que falta representatividad y eso vale incluso para temas que a veces pueden ser más desagradables, pero a mí me parecen muy importantes como la estética, las pintas, tío. Un meeting con 50 personas vestidas de camisas de lino blanco, ¿de qué vais? O sea, a mí me genera odio de clase. Y claro, ya si hablamos de temas de campo o de tal, creo que solo Cañamero, ¿no? En los últimos años, no digo que esté de acuerdo con Cañamero, ¿no? Pero ese señor hablaba y mi padre, que no es de Cañamero, se cuadraba y dice, hostia, hostia. Y estaba en contra de lo que decía, pero le apelaba de una forma que hay una verdad ahí, ¿no? Que tiene que ver con la representatividad. Luego otro problema es lo que tiene que ver con las producciones culturales, ¿no? Hay películas, fantásticas películas, Destello Bravío, Alcarrás, Asbestas, son peliculones, pero que están hechas desde esa esfera, vamos a decir, moderna, ¿vale? Tengo que reconocer que Alcarrás no la he visto, pero viendo un poco quién la hace, ya es que yo hago objeción de conciencia de la cultura de la clase media. Destello Bravío, realismo mágico extremeño, en fin. Y Asbestas la habéis visto, ¿no? Son grandes películas, pero no son películas que la gente está tomando como referencia para establecer análisis sobre el campo, que eso ya es la hostia, pero son películas que huelen a, ¿cómo decirlo, no? A burguesía, clase media, huelen a pijo, ¿no? Y Destello Bravío, que dicen que no, es la que más, además, ¿no? Y puedo explicar por qué. En la literatura, bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Hay grandes poemarios, grandes novelas que venden una idea del campo que no. Hay una amiga poeta que dice, no, mi abuela tocaba el tronco con sus manos, entonces sentía, no, tu abuela no tocaba el tronco con sus manos y se sentaba una hora a escucharlo. No. Aquí te puede parecer que sí, pero tu abuela no hacía eso. Entonces, establecer una especie de epistemología campesina a partir de ese tipo de productos culturales, pues claro, es un disparate, porque es como, colegui, pero si es que no. En cambio, en la derecha, además la derecha franquista, ¿no? Tiene producciones culturales que son tremendas, tío, ¿no? Pienso en Delibes, por ejemplo, ¿no? O sea, Delibes, con el que estoy radicalmente en contra en sus postulados, tengo que reconocer que leyendo Los Santos Inocentes, ahora digo, hostia, este tío parece que habla como si me conociera, ¿no? O como si conociera a mi familia de verdad. O también recomiendo El mundo de Juan Lobón, de Luis Berenguer, ¿no? Sobre un cazador furtivo en la Sierra de Cádiz, ¿no? Son libros tremendamente buenos. O sea, en el sentido de que conocen el paño, conocen el territorio, tío. He hecho en falta libros de ese tipo en la izquierda. Los hay. Recomiendo siempre algunos de Pepitas de Calabaza, ¿no? El de Emilio Gancedo, tal. Pero bueno, he hecho en falta una producción cultural. Ojo, no digo que todo tenga que ser realista, no, pero que conozcan el paño. O sea, que al menos cuando se pretende hablar conociendo, que de verdad se conozca, ¿no? Y por desgracia no. Y luego hay un tema mucho más invisible en el que me he apoyado en cosas que dice el feminismo, ¿no? Para explicar cierto tipo de cosas que tienen que ver con el trato, ¿no? Yo no me atrevería a hablar de opresión, en el caso del feminismo sí está justificado, no creo que a mí me opriman por ser de pueblo, pero ¿sabéis esto que tiene que ver con la condescendencia, el paternalismo, el de gente que te explica cosas? Yo lo llamo urbansplaining o ecoplaining, ¿no? Eso es permanente, ¿no? Y es una cosa que es difícil
de poner ejemplos, pero cuando el feminismo lo cuenta y dices, hostia, en otro orden, ¿no? Y sin compararlo, es eso, ¿no? Hay una serie de eso, ¿no? Cómo te tratan, tío. Digo, en nuestros círculos de izquierda, ¿eh? Cómo te tratan a la hora de decidir las cosas que tienen que ver sobre el cama, ¿no? El paternalismo, uy, ya está este con sus cosas, a mí me han llamado el carlista, pues como soy tradicional, el carlista, ¿no? Que digo, bueno, pero esto, o sea, el carlista, era el mote que me pusieron, porque trabajo con las manos, ¿eh? Porque, en fin, o porque me gusta el cante, ¿no? No entiendo muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de tratito, ¿no? De condescendencia, paternalismo, es una cosa repugnante, ¿no? Y eso la gente, creo que lo huele a la legua, ¿no? Igual que las chicas, ¿no? Yo creo que ya tenéis, pero habéis desarrollado un sentido de detectar moscones, abusadores, flipados, a la legua. O sea, a veces no más que con escucharlo por teléfono, pues con el pueblo y el campo pasa igual. O sea, tú esto ya, escúchame, es que el tonillo ese se detecta. Voy a acabar ya, me quedan 3 minutos, Marisa. De resultas de todo esto, pues hemos desarrollado, yo creo que unas lógicas culturales y de cultura política que a veces son muy voluntaristas y son muy ideológicas a veces, y me parece bien, pero a veces están alejadas del mundo al que pretendemos apelar, ¿no? Y creo que es fundamental. Si tenemos una buena estrategia por una mala táctica, creo que la izquierda en muchas ocasiones lo que tiene es una gran estrategia por una pésima táctica. O sea, yo no digo que haya que renunciar a los grandes ratos de la izquierda, vamos, empezando por el ecologismo, para nada, pero creo que la táctica hay que ordenarla de otra forma. No tengo propuestas muchas más allá de esa, ¿no? Pero creo que la táctica es que es fundamental, es que en un mundo ¿no? en el que ahora con las fake news, las noticias, si nosotros vamos con brocha gorda y con cosas desajustadas a cada terreno o sin tener en cuenta las condiciones, la historia de vida de la gente a la que pretendemos apelar, creo que nos estamos confundiendo, ¿no? No me da tiempo, pero para explicar estas cosas que he dicho, que sé que algunas os pueden sonar como barbaridades, aunque espero que no, tengo algunas noticias que no vamos a comentar, pero para ver cómo, por ejemplo, en mi pueblo quisieron hacer, en Palmar, había una nacional, la 430, creo que fue la única nacional de España que durante 40 años tenía un paréntesis de 50 kilómetros, no había nacional. Tú llegabas a Casas de Don Pedro y salías en Ciudad Real. Se pretendió hacer un puente, el año 90 y pico, Adenex en Extremadura nos convenció de que nos quejáramos en contra, hasta mis padres fueron a quejarse para que no hicieran el puente porque iba a ser una hecatombe, todos éramos en los 90 un poco cándidos en términos políticos. Por supuesto, la Junta hizo el puente y cuando vimos el puente dijimos, pero bueno, pero si son 120 metros de puente, pero qué destrozo, qué impacto ambiental es este. Que éramos la única comarca sin carretera nacional, que la gente va al hospital en helicóptero. De verdad, hay que renunciar. O sea, y repito, habíamos protestado contra el puente porque nos habían dicho, y eso, pues, el ecosistema, y bueno, es un puente, para que entendáis, cualquiera de la A8, de la autovía A8, cualquier puente de esos que están, es 15 veces el de mi pueblo, o 20 veces. Y ahí no ha habido movilizaciones ni nada, ¿no? Luego, bueno, sobre las zonas de protección, que hay gente que exageró mucho, puedo contar la experiencia que tenemos en la Siberia, con la zona CEP, CEPA, reserva de la biosfera, ¿no? ¿A dónde se dirigen esos millones que supuestamente se invierten para potenciar el turismo rural? Por supuesto, a los ricos, a la gente que puede desarrollar proyectos dignos de ser subvencionables, que no soy yo, y yo lo he intentado, hablo con conocimiento de causa. Vamos, ni me contestaron, de hecho. Eh, Estamos en una comarca donde se está vendiendo ahora cursos de formación para desempleadas de turismo astronómico. Que de verdad, si supierais dónde está mi pueblo y los forasteros que van, no hace gracia. Porque es tomar el pelo a la gente. Allí no va nadie. Si no hay ni oferta de hostales, ¿cómo va a ir la gente a hacer turismo astronómico? Pero ¿tú te crees que esto es serio? ¿Tú crees que el turismo rural puede vertebrar algo en una comarca? Es que, en fin. Luego tengo, bueno, aquí también una noticia que puse en los materiales sobre el de SEO BirdLife. SEO BirdLife es una asociación fundada por un asesino franquista, ¿eh? Fue el que conquistó el Rocío, el crimen de Ayamonte. Lo digo porque es que a veces la memoria histórica no la hacemos en nuestras organizaciones. SEO BirdLife, donde un hombre me discute a mí los datos, las limitaciones sobre las zonas de protección ecológica.
cuando no hay ganas de entender a la gente, no se entiende. Esto es lo que decía, donde hay el paternalismo, de nada, es que estos son unos fachas radicales, ¿no? En fin, podría explicarnos, ¿no? Hablo también de cómo se intentó parar las piscinas naturales en el norte de Extremadura, porque era un atentado contra el medio ambiente. La introducción del lobo, que me encanta y me fascina, pero que es que a veces se nos vende como que va a dinamizar el turismo rural. De hecho, las noticias que he puesto, literalmente es el titular. Entonces, en fin, no podemos confundir lo que queremos, pero venderle a la gente soluciones que no son. O sea, el lobo no va a dinamizar turismo rural y si lo dinamiza, me parece mal. O sea, basta ya del turismo rural. No puede ser. El turismo es malo todo. Luego tengo, bueno, sobre lo de Valdecañas, sobre lo de podar los setos, que ahora han prohibido podar los setos entre abril y octubre, ¿no? Como eso va a perjudicar a la gente pobre. En fin, tengo una serie de noticias que por falta de tiempo no vamos a comentar, pero que estas cosas que he dicho de verdad las he contrastado, las he puesto en juego y además, como he dicho antes, en ningún caso impugna los grandes relatos de nuestras organizaciones, sino a veces simplemente la forma de comunicarlo. Y esto es la única propuesta que tengo, ¿no? El que intentemos, joder, entender las cosas, ¿no? Sobre todo porque yo estoy harto de tener la razón y perder. No sé si a vosotros os pasa. O sea, yo no estoy a gusto sintiendo que tengo la razón y viendo cómo nos están arrasando. No, porque pues, ¿de qué me sirve tener la razón? Si en mi pueblo gobierna Vox, como el PP, y en Extremadura también. Entonces, jolín, yo creo que, no sé, yo no duermo a gusto. Seguramente nadie duerme a gusto teniendo, pero es que yo igual prefiero tener la razón, comunicarla de otra forma, ser más fino y discutir con compañeros, pero dar un poco más la batalla, que no darla, ¿no? Y creo que yo desde hace un tiempo a esta parte estoy empezando a protestar en nuestras organizaciones, con algunos temas que me parecen que no pueden seguir siendo así, me lo parecen a mí, ojo, no digo que tengan que ser así, ¿no? Pero con ciertos discursos no puede haber una vía campesina, actividades directamente, sin gente del campo. Hay muchos neorurales, yo he sido un neorural, pero hombre, también habrá que intentar que esto vaya más allá, ¿no? Digo eso por decir un ejemplo de un año que yo estuve en Madrid, donde de hecho en alguna mesa no había nadie que había trabajado en el campo nunca, directamente, ni neorural ni nada, nada. Habían llamado a 4 expertos en no sé qué. Entonces, hombre, yo creo que, en fin, lo que hemos hablado, ¿no? Representatividad, temas culturales, temas del trato, cultura política de izquierda, venimos de una cultura política, por hacer un resumen, que tiene traumas con los temas agrarios, ¿no? Traumas, además, fundacionales, como el caso de la colectivización soviética, en el caso del bolchevismo, traumas como el del maoísmo, en fin, creo que lo tenemos muy complicado, pero como digo, esto ha pasado siempre, ha habido más en la historia, tenemos ejemplos y además os digo una cosa, cuando se ha querido repoblar el campo y hacerlo bien, se ha hecho. Si queréis luego hablo de algunos ejemplos, pero vamos, que cuando hay voluntad, se hace. Y cuando la izquierda también ha querido entrar ahí y ha puesto el S, lo ha hecho. Lo que pasa es que, bueno, igual ahora creo que también, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, se hace un cálculo muy electoralista, al menos en los partidos políticos, no digo las elecciones, de voy a centrarme, ¿no? En donde hay más votos por número de votos y eso creo que también nos está perjudicando. Me callo, perdonad por la chapa, gracias por la atención y si os parece, bueno, pues abrimos una ronda de preguntas, de intervenciones, me podéis discutir lo que queráis o, bueno, hablar entre vosotras, no sé cómo lo que os parece, pero bueno, pero muchas gracias por haberme escuchado y perdón por la hora de turno.